Ya. Muy buenos días, tengan todos ustedes, muy buenos días a todo ese público que nos está siguiendo en esta transmisión, a los estudiantes, a docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como así al público en general que es día a día en esta transmisión nos viene siguiendo, compartiendo un espacio académico, un espacio con profesionales de alto nivel que nos brindan su experiencia, sus conocimientos para fortalecer el proceso de formación y también poner a disposición información actual y con pertinencia en nuestro medio. Este es el programa que estamos desarrollando lunes, miércoles y viernes. Quiero hacer la invitación también para que todas estas fechas, estos días, nos puedan seguir en estas transmisiones, en el programa Actualidad Académica, Económica y Empresarial. En esta oportunidad tenemos excelentes profesionales quienes van a compartir con nosotros en esta mañana una temática de vital importancia dentro de lo que es la formación, que son las habilidades tecnológicas del profesional del siglo XXI. Una temática de vital importancia dentro de la academia y más aún cuando vamos a tener expertos en esta temática compartiendo con ustedes las experiencias para su desarrollo, aplicación a la formación. En esta oportunidad voy a saludar en primera instancia a quien es nuestra invitada especial en esta oportunidad, licenciada Liliana Serrate Mendia. Muchísimas gracias por estar acompañándonos esta mañana. Ella es la profesional que nos va a estar acompañando en esta temática en calidad de expositor, y voy a quedar un poco corto tal vez para leer un poco del currículum que tiene la licenciada Liliana. Ella es licenciada en Ciencias Económicas, cuenta con una maestría en Economía de la Universidad de Lausana, Suiza, gracias a las prestigiosas becas de la Fundación Simón Patiño. También es fundadora de Global Sharper Santa Cruz y es ejecutiva en prospectiva económica en Santa Cruz Innova de la Agencia de Innovación de CAINCO. Es también expositora en diferentes temáticas, panelista dentro del medio. También se desarrolla dentro del ámbito del proceso formativo a través de lo que son políticas de fomento también de la innovación. Muchísimas gracias, licenciada Liliana, por acompañarnos esta mañana, por su tiempo y ante todo la predisposición de compartir con nuestro público esta temática que nos ha planteado hoy día como desafío. Muy buenos días, muchísimas gracias, ingeniera Borja, por esta invitación. Aprovecho para agradecer a la facultad siempre por invitar a aquellos que hemos sido y nos hemos formado en sus aulas a darnos un espacio para poder conocer a los nuevos estudiantes que vienen a ser las nuevas mentes, el nuevo talento que va a cambiar, y esperemos que podamos llegar a ellos y podamos inspirar en ellos también un camino en el área de investigación. Aprovecho para también saludar al licenciado Orbenes y al licenciado Aramayo, agradecerle también por la invitación y aprovecho también para todos aquellos que nos están viendo en las redes, que tengan muy buen día y espero que nos acompañen en este pequeño webinar. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. La agradecidos somos nosotros como institución de tener profesionales y realmente ese punto quiero destacar, profesionales también de nuestra institución. En esta oportunidad también quiero hacer la presentación del licenciado Jaime Carlos Orbenes, quien nos estará acompañando también en esta temática en calidad de moderador, que nos permita ampliar, fortalecer y poder desarrollar una temática de manera conjunta. Voy a leer también la presentación sucinta del licenciado Orbenes. Él es administrador de empresa, es magíster en administración educacional, tiene más de 30 cursos y conferencias para el área empresarial y educacional en el país. Ha recibido reconocimiento de profesional meritorio por parte del Colegio de Profesionales de Santa Cruz y ejerce la docencia universitaria
no voy a decir en los años, pero hace mucho tiempo, porque he sido producto de ello. Entonces eso, la verdad, me motiva a estar aquí con grandes profesionales, excelentes profesionales que admiro, un caso con dos generaciones, una joven que trata de inspirar dentro de esta temática y a profesor Orbene con la vasta experiencia que tiene él dentro del marco de la formación superior. Muchísimas gracias, licenciado Orbene, por acompañarnos esta mañana aquí en esta temática. Gracias, estimada Juanita, y buen día también a Liliana, que nos está acompañando en esta oportunidad. Para mí es un placer y doble satisfacción estar con ustedes y con la gente que me escucha. Y es por lo siguiente, voy a resumir. Antes de salir acá de la universidad, yo ya era profesional, ¿correcto? En otra área. Pero quiero decirle lo siguiente, soy un profesional del siglo XX, formado con ideas del siglo XIX y trabajando con gente del siglo XXI, ¿ah? Donde hay una realidad permanente, constante, en la cual obliga a que cada profesional esté permanentemente actualizándose, ¿correcto? Por lo tanto, lo que está marcando el rumbo hoy en día es la tecnología, en el plano de los negocios, en el plano de la educación, en fin, en todos los aspectos. En nuestros hogares ya entró hace bastante tiempo, pero el tema es apasionante, es interesante, caramba, y yo lo único que digo que la gente que está expectando en estos momentos puedan tranquilamente disfrutar de la excelente presentación que yo creo que nos va a dictar nuestra colega Liliana Cerrate. Acá muchas felicidades, porque aunque no lo crea, yo también salí aquí en la René Moreno. Es un placer estar, porque se está viendo que nosotros somos capaces. Tenemos gente que puede hacer muchas cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer en nosotros mismos. Por lo tanto, eso, un saludo cordial y sigan siguiendo a la facultad. Muchísimas gracias, licenciado. Bien, antes de ceder la palabra a nuestra brillante expositora de esta mañana, quiero invitar a todos los estudiantes, docentes y al público en general a poder seguir esta transmisión. Posterior a la exposición, yo voy a recabar todas las consultas que ustedes tengan en la parte de la temática expuesta en esta mañana, para poder interactuar y poder aprovechar el tiempo y las experiencias de la licenciada Liliana Cerrate con la temática que nos ha planteado de las tecnologías en el siglo XXI. Muchísimas gracias a ambos, profesor Carlos Orbene y licenciada Liliana Cerrate. Lo dejamos para que usted inicie esta presentación. Lo dejamos con el público que también lo está siguiendo.
facultad por este espacio. Hoy, en base a esta invitación, me gustaría compartir con todos ustedes un pequeño análisis sobre cuáles son esas habilidades tecnológicas del profesional del siglo XXI, cómo este nuevo normal, el que nos estamos tratando de incorporar o el que está tratando de entrar en nuestra vida, nos exige habilidades tecnológicas a los profesionales para entrar al mercado laboral. En ese marco es importante recordar que estamos en un contexto único, un punto de inflexión histórico. Los economistas no siempre nos gusta analizar las crisis económicas comparando con crisis previas y tratar de ver si en las crisis previas hubieron patrones similares. Sin embargo, hemos tenido un pequeño problema en esta crisis en la que estamos viviendo, esta crisis sanitaria. En la historia de la humanidad, de la historia moderna, en la que nosotros tenemos rastros y que podemos analizar estadísticamente, las crisis económicas que se han dado por crisis sanitaria se dieron en periodos en los que no había un proceso de globalización tan fuerte como el que tenemos hoy en día en nuestro diario vivir. Las cadenas globales de valor, el impacto que tiene el comercio internacional, ha hecho que esta crisis que ha sido sanitaria empiece a golpear las economías a nivel mundial al surgir en un país en específico que tenía una conexión muy fuerte a nivel internacional como era China. Desde el punto de vista económico, sacando el punto de vista sanitario también del lado, vamos a tener un cambio que va a impactar a nuestro mercado laboral porque va a golpear de manera transversal a todas las economías a nivel mundial, dando ciertos mensajes que tenemos que estar alertas sobre lo que necesitamos tener para poder adaptarnos. Lo que ven ustedes aquí en el mapa es básicamente la incidencia de casos del COVID que se dio hace menos de 2 semanas. Podemos ver que obviamente, de acuerdo a las estadísticas, el periodo de contagio empezó sobre todo antes en el continente asiático y europeo, y por eso es que vemos más oscuros estos países en el mapa, indicando que los casos eran mayores. Pero aún no sabemos, no podemos predecir a ciencia cierta cómo va a incrementar los números en las diferentes regiones a nivel mundial, porque incluso hemos visto nuevos brotes. Entonces, esta situación es una situación bastante estresante para todos, desde el punto de vista sanitario, también desde el punto de vista económico, nos pide que veamos un contexto un poquito más acelerado del proceso de digitalización. El que hoy estemos escuchando esta conversación, esta charla desde nuestros hogares, si nos ponemos a pensar 6 meses, tal vez un miércoles en la mañana estábamos en las aulas llevando las clases de manera normal, de manera magistral. El COVID como efecto, como enfermedad, nos está desafiando a nuestro sistema sanitario, pero el aislamiento social está desafiando la forma en que hacemos las cosas, la forma en que damos las clases, la forma en que la educación es impartida, la forma en que producimos con el teletrabajo, la forma en que consumimos a través de las plataformas digitales. Entonces lo que vemos aquí es un análisis que hace el Foro Económico Mundial, del cual es parte Global Shaper, la institución en la que estoy ahora representando. Nos da un análisis a la comunidad y nos dice, el COVID como tal no solamente nos va a impactar de manera sanitaria, sino que nos va a impactar, si se dan cuenta en estos círculos alrededor, en casi todos los aspectos de la economía y todos los aspectos del mercado laboral. Frente a ese contexto viene la pregunta, ¿cómo nos reinventamos? Va a haber un periodo de adaptación, es el que estamos ahora, en el que estamos evitando el contagio, en el que estamos tratando de salir de la situación de la mejor manera posible desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público. Nosotros como sociedad civil organizada, la universidad como ente líder del desarrollo de la investigación y la educación en nuestro país, ¿cómo nos reinventamos? Nosotros los jóvenes que tenemos que entrar al mercado laboral posteriormente de que pase este periodo. Esta es una de las preguntas que me hacen mucho incluso los estudiantes cuando estoy en una clase. ¿Cómo podemos nosotros sacar el análisis que tiene el contexto para ser resilientes, para adaptarnos fácilmente y poder entrar en el mercado laboral cuando nos toque o tratar de entrar en este periodo de crisis? Ahí es que el Foro Económico Mundial, del cual forma parte Global Shapers, nos da una invitación al gran reinicio. Por eso le puse a la charla también el gran reset, dicen ellos, como en el computador, cuando se cuelga el computador y estamos en ese periodo de que no sabemos cómo volver a la pantalla de inicio, le damos reset. Este periodo, el Foro Económico Mundial, con sus analistas de todas las áreas, lo denomina como el gran reset. ¿Cómo hacemos reset a nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la forma que hacemos las cosas?
y cómo analizamos el entorno para poder cambiar el proceso productivo y el proceso de demanda y oferta, ya que vemos que tenemos dos grandes shocks, tanto por el lado de la demanda como el lado de la oferta. Este gran reinicio nos desafía porque primero tenemos que tratar de pensar de que los modelos de negocio tradicionales que tenían las empresas van a tener que actualizarse a un mercado que es más digital, porque se está creando las costumbres de compra a través de las plataformas digitales, y al mismo tiempo que las compras físicas y la interacción física con el cliente va a ser básicamente una vivencia, una experiencia más de inmersión. El cliente va a seguir queriendo ir a las tiendas, va a seguir queriendo comprar las cosas de manera física, pero va a querer tener una experiencia cada vez que sale de su casa. Entonces, este gran reinicio nos desafía en varios aspectos. Nos desafía en aspectos de las habilidades que tenemos que tener para el mercado laboral, nos desafía en la forma en que tenemos que emprender, un emprendimiento más sostenible, un emprendimiento más digital, y también nos desafía en la forma en que el sector público hace la política pública, porque se está migrando a un gobierno electrónico a nivel mundial que pueda cubrir con las necesidades de la población de manera digital y lo más rápido posible. En ese marco, el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial y líder de los Global Shapers a nivel internacional, nos dice: esta pandemia nos representa una oportunidad inusual, porque no ha sido un fenómeno, como les comentaba, que podemos traquear en el tiempo y decir pasó anteriormente algo similar, reducida, porque estamos hablando de que es una oportunidad bien pequeña para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Es por eso que el Foro Económico Mundial, los Global Shapers y las instituciones planteamos un reset, un nuevo reset en el que nosotros pensemos cómo vamos a intercambiar el pensamiento y las ideas críticas desde las juventudes para poder desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de producir y también nuevas tradiciones y costumbres que sean más sostenibles con el medio ambiente en el que estamos y más digitales. Ahí surge nuevamente la pregunta: ¿cómo vemos el desafío para el empleo y las habilidades? ¿Cómo vemos el desafío desde el punto de vista del mercado laboral, que ahora va a ser un poquito más exigente, porque tenemos, según cifras que proyecta el Banco Interamericano de Desarrollo, en Bolivia, solo por dato, tenemos aproximadamente 4,5 millones de habitantes que están en la población económicamente activa ocupada, de los cuales solo 1 millón trabajaban en el sector formal, es decir, que tenían un empleo que estaba ligado a un seguro de salud y un seguro de vejez, es decir, un trabajo formal. El resto de la población de nuestro país tenía un trabajo que era categorizado como trabajos informales, que muchas veces era autoempleo o trabajaba en actividades comerciales, etcétera, que les servían para poder abastecer sus necesidades básicas. El Banco Interamericano proyecta que si la crisis, porque este es un escenario, las proyecciones siempre son escenarios posibles, si la crisis era corta, vamos a tener una caída del empleo formal de casi 2,7%. Si esto empeora y se hace una crisis larga, pudiéramos tener una caída del empleo formal de casi 9,5%, del 1 millón de habitantes que hablábamos en nuestro país que tenía acceso a un empleo formal. Es muy preocupante esa situación, porque si vemos desde el punto de vista de lo que el empleo genera, nosotros cuando tenemos un empleo desde el punto de vista económico garantizamos que las personas tengan un ingreso disponible, y al tener un empleo van a tener un ingreso disponible que van a poder distribuir en su demanda. Si disminuye la demanda de bienes y servicios, el efecto multiplicador en la economía es negativo, porque obviamente la gente deja de consumir, y el consumo, al ser parte importante y como está dentro de la fórmula del Producto Interno Bruto, es el principal motor que gatilla el crecimiento de una economía. En ese sentido, es súper importante el empleo, mantenerlo, sostenerlo y al mismo tiempo fomentarlo. Pero este empleo que viene en el nuevo normal, después de este reset de la economía, el Foro Económico Mundial lo plantea como un empleo que está muy ligado, y lo podemos ver aquí, a las tecnologías disruptivas y el mercado laboral. Porque es un empleo que este empleo joven que va a salir al mercado, que está ya buscando empleo en el mercado laboral a pesar de la crisis, es un empleo que tiene que tener las habilidades digitales básicas para poder adaptarse rápido a las tendencias que nos pide el mercado laboral. Pero esto no es un fenómeno reciente, no es algo que ha pasado solamente por la pandemia.
el desarrollo de habilidades digitales, el desarrollo de habilidades ligadas a la tecnología se da porque estamos entrando a una cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial se caracteriza por tener mucha demanda de habilidades tecnológicas. Pero para recordar y entender por qué estamos en esta cuarta revolución industrial, recordemos que la humanidad en la historia hemos pasado por tres grandes revoluciones antes de la con la que nos encontramos ahora. La primera revolución industrial surge con la introducción de la máquina de vapor en 1776, en la que se revoluciona el proceso productivo y se automatizan ciertos procesos. La segunda revolución industrial surge con la introducción de la electricidad al proceso productivo y se da la gran producción a escala. Finalmente tenemos la tercera revolución industrial, que fue cuando se introduce la informática, se introducen los primeros computadores, los primeros procesadores de datos, que nos ayudan a introducir, por ejemplo, los primeros indicios de inteligencia artificial. Y tenemos la cuarta revolución en la que estamos ahora, que a diferencia de las anteriores, nos está desafiando la forma en que somos como seres humanos. Y ahí es que les voy a dar un pequeño videito en el que vamos a analizar en qué consiste esta cuarta revolución industrial y por qué las habilidades en las que nosotros como profesionales nos desempeñamos están desafiadas por este contexto. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. The features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need a new education or new training. We're working with a World in Motion and First Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. This ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth Industrial Revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Ahí teníamos el Foro Económico Mundial que nos resumía los desafíos de la cuarta revolución industrial, que nos afecta, como decían en el video, no solamente la forma en que producimos, porque generalmente entendemos la revolución industrial como un aspecto productivo,
sino que también está afectando la forma en que nos educamos, la forma en que hacemos medicina, la forma en que vivimos, las características de la forma en que vivimos. Y un ejemplo claro es que acá todos ustedes desde sus hogares están o viéndonos a través de un dispositivo móvil o tienen en la mano un dispositivo móvil, que es una herramienta de trabajo hoy en día. Y ese dispositivo móvil es parte de esta cuarta revolución industrial en la que nosotros estamos inmersos, que nos permite comunicarnos de manera más rápida, más eficiente, pero al mismo tiempo requieren habilidades para que podamos estar listos para el mercado laboral cuando nos pida la manipulación de este tipo de equipos. En ese sentido, quise dar 4 grandes cambios en las habilidades que tenemos que tener para entrar a un mercado laboral más tecnológico. Son como desafíos y habilidades para una carrera profesional actual. Primero, las certificaciones digitales o de la educación online. En segundo, un emprendimiento de base digital. Tercero, cuáles son las tecnologías emergentes que tenemos que tener conocimiento, si bien no tenemos que ser productores, porque para el área de producción puede que hayan otros profesionales, pero tenemos que entender el contexto. Y finalmente, el teletrabajo como el desafío puntual que nos ha traído la pandemia. El primer aspecto es las certificaciones digitales. A diferencia de periodos pasados de revoluciones industriales en las que la educación formal tradicional de aula era como la única opción que teníamos para entrar al mercado laboral, esta pandemia y este nuevo reset nos dice que la cuarta revolución industrial nos pide certificaciones digitales o desarrollos de habilidades a través de plataformas de actualización. La misma universidad ahora está tomando un gran desafío de hacerles llegar educación, hacerles llegar este tipo de talleres a los jóvenes profesionales con el objetivo de mantenerlos actualizados y que no pierdan la conexión con el alma mater. Yo creo y aplaudo mucho a la universidad porque esta es una iniciativa que realmente está cambiando la forma en que estaba estructurada la educación tradicional y está ayudando a los jóvenes, a ustedes como estudiantes, a poder mantenerse en la educación formal a través de las plataformas digitales como Zoom, como por ejemplo Coursera, edX, Udacity, que son otras plataformas que también tienen otras universidades a nivel internacional, o Classroom, que tienen los profesores en la universidad, que les ayuda a poder mantener ese vínculo con la academia de manera transversal. El segundo punto, y súper importante también, es el desarrollo del emprendimiento y el empleo. Anteriormente les comenté que el desempleo va a ser un factor muy importante en la realidad económica de nuestro país los próximos años. Y es muy probable que el desempleo joven sea el más afectado, porque cuando entramos al mercado laboral muchas veces tenemos el obstáculo de la experiencia, de los años de experiencia que nos desafía a competir con otro profesional. En ese sentido, y con los nuevos empleados que han salido al mercado laboral porque han pasado por el periodo de la crisis y han tenido el problema del desempleo, se sugiere el desarrollo del emprendimiento. Y el emprendimiento puntualmente que ahora está tornándose más digital. Lo que ven ustedes aquí, por ejemplo, es un periodo en el que analizan las grandes economías a nivel mundial, cómo la pandemia ha hecho que se caiga el emprendimiento en las economías tradicionales. Por ejemplo, ven entre marzo y abril cómo ha afectado a países como Estados Unidos, que es por tradición emprendedora, Francia, Holanda, Australia, Portugal, que es el que más ha caído el emprendimiento. Estos básicamente son las matrículas de comercio que antes estaban, que en estos países es completamente digital, antes estaban establecidas como tradicionales dentro del empleo. Es decir, el joven, por el periodo de la crisis, ha dejado de emprender y eso es un factor muy, muy preocupante para una economía. Si esto es preocupante para una economía en vías desarrollada, va a ser aún más preocupante para economías como la nuestra que está en vías de desarrollo. Por eso es que el segundo factor para el mercado laboral es básicamente, si no encontramos un trabajo, busquemos la opción del emprendimiento. Y el emprendimiento con base digital, con las startups. Por ejemplo, tenemos ahora en el mercado, creo que todos conocemos las startups que ahora están tratando de solucionar los problemas que tenemos en la pandemia, como por ejemplo Pedidos Ya, Yaigo, Pedidos Online, que son plataformas que lo que hacen es empleo juvenil, es empleo joven, los fundadores son bastante jóvenes. Pedidos Ya es una plataforma internacional, pero Pedidos Online y Yaigo son de emprendedores cruceños bastante jóvenes que entraron al mercado, desarrollaron un software en conjunto con alguien del área de tecnología y han entrado al mercado laboral con fuerza. Entonces, la oportunidad de desarrollar plataformas aliándose de manera interdisciplinaria con otras áreas es
una habilidad que vamos a requerir para poder tener sostenibilidad en el empleo en el mercado laboral. Si bien muchas veces nosotros tenemos la tradicionalidad de salir de la universidad y buscar empleo, también tenemos que tener la opción de salir de la universidad y generar empleo para otros. Un tercer factor muy importante es en qué áreas estos empleos pueden ser desarrollados. ¿Cuáles son las tecnologías que están cambiando la forma en que se va a estructurar el sistema productivo del que veíamos en el video de la cuarta revolución industrial? Ahí surge un concepto que es utilizado por la Unión Europea cuando analizaban cuáles eran las tecnologías que van a impactar en el mediano plazo el sistema productivo a nivel internacional. Denominaron a estas tecnologías las tecnologías emergentes, que vienen a ser tecnologías que poco a poco están ganando espacio y que si no somos productores, o sea, no somos programadores, es muy probable que como estamos en el área de economía y negocio, es muy probable que estas no sean las habilidades que hayamos formado en el aula. Pero al desarrollar nuestros emprendimientos o al conocer y hacer doble clic y adentrarnos en estas tecnologías, podamos tener las habilidades para poder entender los resultados de las mismas. Entre ellas está la inteligencia artificial o robótica, la cadena de bloques, que es muy utilizada sobre todo para el aspecto logístico y comercio exterior, que básicamente es un análisis online de los procesos formativos. El Big Data, que eso sí es de nuestra área que podemos manejar, que es el almacenamiento de grandes cantidades de información, la programación y análisis de los patrones para toma de decisiones. El Internet de las Cosas, que vienen a ser todas las aplicaciones que se utilizan para poder desarrollar soluciones digitales, por ejemplo, las aplicaciones del sistema financiero, los bancos, las aplicaciones de delivery, etcétera, etcétera. Y finalmente está la impresión en 3D, que viene a ser un aspecto puntual que ya están desarrollando en nuestra universidad. Felizmente la Facultad Politécnica tiene incluso hasta emprendedores que han salido de esta área, que están desarrollando soluciones en impresión 3D para empresas grandes en nuestro país. Y finalmente, la cuarta gran tendencia en el mercado laboral va a ser habilitarnos para poder estar listos para el trabajo digital. El teletrabajo, si bien ha sido un desafío para el sistema productivo nacional, también ha sido una solución alternativa que va a quedarse en el mercado laboral. Es decir, poco a poco las empresas van a tornar a una jornada más flexible en la que los trabajadores o los empleados van a poder optar por ciertos días de teletrabajo para poder quedarse en el hogar y poder desarrollar actividades también desde sus casas y ciertos días de manera física. Tiene sus ventajas el trabajo digital o el teletrabajo. Por ejemplo, de una encuesta que realizó el Foro Económico Mundial, el 98% de los casos de los encuestados dijeron que estarían de acuerdo con trabajar de esta manera en algún momento de sus carreras. O sea, que es una tendencia que ahora se está convirtiendo, después de este gran reset, en una forma de vida, una forma de adaptarnos al aspecto digital. ¿Qué fueron las cosas que más les gustaron a los trabajadores del teletrabajo? El 32% dijo que el horario flexible. El empleo les da la oportunidad de organizar de mejor manera sus actividades personales. El segundo, 26% de la población, el segundo aspecto dijo que era positivo para ellos porque podían trabajar desde cualquier locación, o sea, podían trabajar desde cualquier lugar, no necesariamente desde un escritorio, que estamos desafiando también la forma en que hacemos las actividades. Y esto es muy importante. Yo creo que para los bolivianos, en lo particular, sería interesante que hagamos este tipo de estudios para Santa Cruz, en conjunto con la facultad, tomando una encuesta con los estudiantes. Y ahí invito a la facultad, yo estoy interesada en esta temática, si pudiéramos hacerlo como una investigación, sería interesante ver cómo ha respondido el boliviano promedio, el cruceño promedio al teletrabajo. Y este aspecto es muy clave, yo creo que va a salir como uno de los principales para nosotros en nuestra realidad. El 11% de los encuestados dijo que le gustaba el teletrabajo porque tenía más tiempo con su familia. Y yo creo que una de las enseñanzas que nos está dejando este nuevo reset, este reinicio, es que nos habíamos alejado mucho de las tradiciones familiares, el trabajo nos había alejado mucho de la productividad, nos estaba alejando mucho de nuestros hogares. Y eso estaba generando ciertos desequilibrios también en el equilibrio que tiene que tener la productividad con el desarrollo de la familia. Entonces, viene a ser una tendencia que se queda. Las 4 tendencias se nos quedan. Se nos queda la educación digital, o al menos mixta, se nos queda el emprendimiento digital, el buscar el empleo
pero también la alternativa emprendedora, se nos queda en las habilidades tecnológicas emergentes que van a desafiar la forma productiva y se nos va a quedar entre el trabajo. Y solo para cerrar, hay también ciertas habilidades blandas que nos pide el mercado laboral para que podamos completar el paquete. Por un lado está, y este 2020 el Foro Económico nos dice que está la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la administración de personas o el manejo de recursos humanos, la coordinación o el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la toma de decisiones, la orientación al servicio hacia los otros, la negociación y finalmente la flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad de ser resiliente y adaptarnos fácilmente a los nuevos conocimientos que nos desarrolla el ecosistema. En ese marco, para cerrar, solo 3 grandes ideas quisiera dejarles a todos. El primero es que, sin lugar a dudas, el COVID está incrementando la demanda de digitalización de la economía. Eso se nos va a quedar en el sistema productivo a nivel mundial, no solamente en nuestro país, y por eso ha acelerado una 4ª revolución industrial en la que nosotros tenemos que ver cómo ayudamos, sobre todo a las zonas rurales, a poder adaptarse de a poco a estos desafíos de digitalización de los procesos de educación, producción, demanda. Y finalmente, el mercado laboral va a desafiar a la juventud actual que está entrando al mercado laboral a ser resilientes digitalmente. Eso quiere decir que podamos tener la capacidad, la elasticidad, el juego de cintura para aprender nuevas habilidades y ocupemos este tiempo no solamente para trabajar en desarrollar ideas de emprendimiento a futuro, sino también que podamos desarrollar en este tiempo las habilidades digitales para buscar empleos que estén relacionados a los sectores que les comentaba anteriormente. En ese sentido, la resiliencia digital nos va a impactar en la forma en que nos educamos, en la forma en que generamos empleo y buscamos empleo, y finalmente, si conseguimos el empleo, en la forma en que nosotros trabajamos a través del teletrabajo. Estas serían las tendencias que se nos quedan y que van a trabajar puntualmente en nuestro mercado laboral. Aprovecho para invitarlos, a aquellos que les interesan estos temas, les tengo 2 invitaciones para hoy. Justo hoy tenemos 2 actividades en Santa Cruz Innova, en Caínco. Por un lado tenemos un conversatorio de liderazgo femenino muy interesante con representantes de ONU Mujeres, está nuestra gerente Patricia Hurtado también participando, y que va a hablar en Forbes, que lo pueden ver en redes sociales, sobre cuál es el papel que tiene la mujer en este cambio a nivel tradicional a nuevo mercado laboral. Y finalmente hoy, si les interesa el tema de tecnologías emergentes, tenemos un curso gratuito de blockchain y el uso de blockchain en tecnologías para el gobierno y para el sector privado, que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por el espacio y quedo atentos a sus preguntas y comentarios. Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada Serrate. Realmente un tema importantísimo, un aporte fundamental para proyectar el uso de las tecnologías, su importancia y además el nuevo orden en el tema de la formación de los profesionales de este siglo XXI. Para eso me gustaría hacer y invitarlo en la participación al licenciado Jaime Carlos Orbene para poder comentar y ampliar y tal vez fortalecer algunas perspectivas dentro de la temática disertada en esta mañana. Licenciado Orbene. Gracias, estimada decana. Felicidades por el excelente tema. Lamentablemente esto da para mucha tela que cortar. Hay muchas verdades que están presentes y lamentablemente muchas veces las personas como nosotros no somos los que tomamos decisiones. Lo digo por la situación de la universidad, que pienso que sigue bajo un modelo napoleónico ya y no está respondiendo en mi criterio plenamente a las exigencias del mundo actual. Y evidentemente hoy día vamos a hablar de una antes de la pandemia y un post pandemia. Y ha cambiado todo, pero en forma vertiginosa. Si antes decíamos que lo único permanente es el cambio, sigue esa máxima prevaleciente, que lo único estable es el cambio.
Vale decir, debemos preparar profesionales que estén permanentemente reinventándose. Lamentablemente muchas personas mayores ya como que no quieren, están en la zona de confort, y eso es algo que ha tocado bastante claro, y es en el ambiente que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento. Yo fui un producto de ello en un comienzo. A mí me mandaron a la universidad para que tenga y busque un buen trabajo, ¿correcto? Pero hoy día lo que se precisa es preparar a las personas para que creen su propio trabajo, ¿correcto? Sean independientes. Más aún con las tecnologías que hay hoy en día, eso es mucho más fácil que quedarse en la zona de confort que hay, ¿correcto? La tecnología ha cambiado. Quiero complementar un poquito antes de hacer dos preguntas concretas, la manera de hacer los negocios. En esencia es lo mismo, el intercambio es la esencia, ¿correcto? Pero lo que cambia es el modo de hacer las cosas. Y ahora con esta pandemia, evidentemente se ha acelerado el modo, o sea, la tecnología. ¿Cuántos profesores utilizábamos tecnología en la universidad hasta antes de la pandemia y cuánto estamos utilizando hoy en día? Ya es un cambio acelerado que se ha dado en menos de 2 meses o un mes. Hay otro elemento, que también que la esencia del hacer las cosas hoy está volcando hacia el ser, hacia la persona, el compartir con la familia, el sentirse más seguro, el ser más humano, más solidario, en fin, valores que muchas veces habíamos dejado de lado. Por lo tanto, como lo decía, los negocios también han cambiado porque están cambiando las personas a raíz de esto. Una consultita quería hacerle. Con la caída del empleo, ¿correcto? Y el uso de las tecnologías, ¿cómo está viendo su persona que va a afectar aquí en nuestra región, sobre todo Santa Cruz y lógicamente a nivel del país? Ya sabemos que tenemos una gran capacidad de informal, pero mi pregunta y preocupación es, ¿qué va a pasar? ¿La informalidad seguirá? ¿Se va a modificar? ¿Será de otra manera? Esa es una pregunta. Muchísimas gracias por su consulta, Alicia, y lo que usted dice es muy cierto. Tenemos que buscar la manera de enfocarnos para emprender, y ahora más que nunca, como economista le digo, es la preocupación principal que tenemos desde el análisis que se hace del mercado laboral y las tendencias que se están dando en el mercado laboral con el tema de la crisis. En ese sentido, la informalidad es un desafío que se ha tenido en nuestro país y en nuestra región latinoamericana hace muchos años. O sea, no es una realidad nueva, no estamos hablando de que el mercado se ha informalizado. Bolivia, según las estadísticas que tiene la Organización Mundial del Trabajo, llega a tener aproximadamente casi el 66% de su mercado laboral informal. O sea, la gente tiene sus fuentes alternativas de empleo. Y están dos tipos de emprendedor, ¿no? El emprendedor por necesidad y el emprendedor el emprendedor porque tiene por contagio o por spin-off, como se dice, de otros tipos de emprendimiento. Ahí yo no creo personalmente que la informalidad se vaya a solucionar, y yo creo que incluso se va a incrementar posterior a la crisis. En primer lugar, porque el empleo más difícil de mantener va a ser siempre el empleo informal, porque no hay una normativa que los proteja. En el sentido, por ejemplo, del empleo formal, el trabajador formal, las empresas tienen que cumplir la normativa que está establecida por el gobierno nacional y no en situaciones de tener que despedir a una persona, tienen que cumplir con toda la normativa. Y una persona sale con un resguardo financiero que los ayuda a salir al mercado laboral, incluso hasta para emprender. Mientras que en el sector informal no existe, no cumple, como es informal, no está dentro del sistema normativo laboral de nuestro país. En ese sentido surge el problema de que van a haber más informales, el sector informal va a haber más despidos en el sector informal. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que apuntar es al emprendedor, para que poco a poco el emprendedor busque nuevas alternativas de empleo. Ahora, eso es en el mediano plazo. En el corto plazo esta es una de las situaciones más problemáticas, no solo para el país. Sí, es crítico, el tema del desempleo va a ser crítico
porque el trabajador informal va a salir a buscar empleo nuevamente en un mercado laboral que está restringiendo las oportunidades porque la crisis económica está restringiendo el sistema productivo. Entonces, en el corto plazo no va a haber un efecto, no vamos a tener una solución inmediata. De hecho, incluso, por ejemplo, no tenemos políticas como tiene Estados Unidos, que en abril nomás casi 400.000 personas pidieron ese seguro de desempleo, que les da alrededor de $1.500 para que se mantengan, como ellos dicen, en paro, hasta que consigan un empleo. No tenemos ese tipo de normativas, pero es que también nuestro Estado, como país, no tiene esa espalda económica para poder tener ese tipo de subsidios o transferencias condicionadas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un problema que es como el huevo y la gallina. ¿Qué hacemos? El Estado obviamente tiene prioridad del sistema sanitario, tiene como prioridad sacar a la población de la crisis sanitaria, pero también el rescate del empleo es una de sus prioridades, apuntando al empleo formal, apuntando a generar el efecto multiplicador. Pero desde el punto de vista del emprendimiento, lo que más podemos sugerir a las personas que considero que están en esta situación crítica, que están como que no saben qué van a hacer, es tratar de buscar alternativas de emprendimiento en el corto plazo. Aunque sea emprendimiento por necesidad, tiene que buscarse una manera alternativa de realizarlo. Ayer incluso hablaba con un emprendedor que nos decía que la pandemia incluso está sacando la parte más creativa de nosotros. Que en otros países, por ejemplo nos decía de Perú, habían emprendedores que han creado servicios en los que la gente va puerta a puerta. Antes, obviamente, el delivery va y le entrega el producto a nosotros a la puerta, nosotros no recibe. En Lima, un emprendedor llegó al nivel en que para diferenciarse de la competencia, está haciendo un delivery que hace delivery, incluye el festejo del cumpleaños, les cantan al cumpleañero desde afuera, no entran a su casa, y se hizo una tendencia ahora en todos lados, la gente pide ese delivery porque viene con canto incluido. Entonces, básicamente el boliviano es igual. Esta es la característica del latinoamericano, somos resilientes, nos adaptamos. Entonces la mejor forma de fomentar que el desempleo no incremente más es tratando de emprender de manera creativa. Creo que desde el punto de vista económico no nos queda otra que fomentar eso. Yo creo que la facultad es el espacio ideal para decirle a los jóvenes, busque, los jóvenes son súper creativos, esta es su oportunidad para demostrar. Yo creo en la resiliencia por experiencia propia, en primer lugar, y creo en esa situación, porque, por ejemplo, y eso tiene que ver con la formación que viene, y me preocupa. He estado recibiendo alumnos los primeros semestres y los últimos semestres, como también en posgrado, y las personas vienen como automatizadas y condicionadas para la respuesta, pero no hay esas habilidades blandas, creatividad, innovación, todas esas cosas. Y me preocupa a mí, porque son habilidades, por ejemplo, que ya el proyecto Turing en el 2003 ya lo planteaba, con algunas competencias básicas en la parte comunicacional, las nuevas tecnologías, pero parece que fue un saludo a la bandera para escucharlo de muchas personas y no ponerlo en práctica. Y a mí me preocupa eso por la sencilla razón. Actualmente en la universidad, como lo sabe, la situación que tenemos todos acá en el país con el asunto de la pandemia. Y yo veo voces discordantes satanizando lo que es virtual. Que no, que las clases tienen que ser ahí. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Mi pregunta concreta para ¿usted cree que en este momento es el momento de la coyuntura, el punto de inflexión donde debería modificarse, por ejemplo, la educación, tanto la superior como el sistema escolar, puesto que nosotros recibimos de ello y muchas veces la universidad no está para parchar, digamos así? Deberíamos recibir el insumo ya con ciertas competencias, ciertas habilidades básicas, ya que le permita al sujeto desarrollarse por sí mismo para su beneficio personal y lógicamente de la organización del país en última instancia. ¿Usted cree que debe de reformarse en la forma de enseñar tanto en la universidad como en los colegios? Es muy buena pregunta, porque igual como docente creo que nos tenemos que adaptar en el contexto en el que estamos. Si hay que dar clases virtuales, si bien es un desafío, indudablemente un desafío
para el sistema tradicional educativo nacional, no somos los únicos, y hay que compararnos, no somos los únicos a nivel mundial que tenemos ese problema. Si nosotros vemos, por ejemplo, las economías más rápidas, porque hay que tratar de diferenciar, ¿no? De acuerdo a la brecha digital, van a haber economías que van a salir más rápido del problema porque tienen más acceso a la digitalización. Esos son los Estados Unidos, los países europeos, que ya tenían esa base digital, que tienen un acceso a un internet más barato, tanto en zonas urbanas como rurales, entonces automáticamente rápido salen del problema. Nosotros, como somos países que tenemos ese rezago digital, que es una brecha grave dentro del sistema productivo también, tenemos que buscar la manera de ser resilientes y adaptarnos de a poco. O sea, eso tiene que ser gradual, pero hay algo que tener claro. Si bien, y lo dice el Foro Económico Mundial, nos lo menciona Klaus Schwab cuando habla del Gran Reset, este fenómeno del nuevo normal es probable que se quede para siempre, o sea, que tengamos que tener cierto tipo de actividades ya que tengan un gran contenido digital, porque el mismo consumidor se está acostumbrando. Por ejemplo, si alguno de ustedes no había pedido nunca en Pedidos Ya o no había utilizado nunca una aplicación para hacer una transacción financiera, el contexto los ha obligado a aprenderlo, los ha obligado a bajar la aplicación. Entonces han aprendido la facilidad y como clientes, si hay alguna cosa que va a ayudarles a ustedes a evitar ir al banco, lo van a hacer, todos lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a querer gastar el tiempo, el costo de oportunidad del transporte, etcétera, para ir al banco. Entonces, lo mismo también puede ser en el sistema educativo. No estoy diciendo que todo lo que tengamos se tenga que hacer digital. Vamos a tener que ser híbridos y acostumbrarnos de a poco a ciertas habilidades y ciertas materias que sí se pueden dar de manera digital y ciertas actividades que sí podemos hacer de manera digital, que incluso sean más baratas para las universidades, que incluso incurran menos costos, por ejemplo, de mantenimiento de aulas, por ejemplo, de transporte para los mismos estudiantes que no viven en una... Exacto, de cobertura. Incluso la universidad se puede plantear llegar a más estudiantes a través de los sistemas. Correcto. Entonces, hay que tener un poquito la mente, en ese sentido, tratar de abrirnos un poquito y pensar que esto no es algo de 4 meses. El 15 de marzo que salimos de la cuarentena, todos esperábamos que sean los 14 días y volvíamos a la vida normal. Estamos en 24 de junio y estamos en nuestros hogares discutiendo sobre cuánto tiempo va a durar esto. Entonces, tenemos que pensar que esto también va a ser un tema de la demanda. Los estudiantes también van a demandar poco a poco este tipo de interacción, en mi perspectiva personal. Esto es como el matrimonio. Uno se casa, tiene suegra, entonces tiene que aprender a convivir con ella. Eso pasa con la pandemia y con la tecnología. Hay que aprender. En su criterio, una última preguntita. ¿Cuál cree usted que es el principal problema que pudiera haber en las personas? Para cambiar. En el nuevo normal. En la nueva escenario. Sí. Yo creo que ya este es un tema más personal que económico. Creo que el problema principal que tenemos es la brecha digital, ¿no? Tenemos una brecha digital que tiene 2 fenómenos importantes. Un fenómeno generacional, que hay diferentes generaciones tratando de adaptarse a diferentes tiempos de... Cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Obviamente, de acuerdo a tenemos los nativos tecnológicos que han nacido con la tecnología y para ellos hacer un TikTok y comunicarse es súper fácil, ¿no? Y habemos otros que nos hemos adaptado y otros que hemos nacido y la tecnología apareció ya al final o a la mitad de nuestras vidas, ¿no? Entonces, esa es una barrera muy importante para el determinante, una función, si hacemos una función de determinante de consumidor tecnológico digital boliviano, yo creo que esa sería la primera variable. Y la segunda variable es el poder adquisitivo. Tenemos que ver que ya tenemos una brecha de ingreso muy fuerte en nuestro país. Nuestro país, al igual que en muchos países latinoamericanos, medido por el índice de Gini, que nos mide la distribución del ingreso, es un país con ingreso desigual. Tenemos regiones en las que el ingreso es menor a $1 por día, a pesar de que tengamos servicios básicos públicos, etcétera, etcétera. Ese va a ser otro factor determinante en la adaptación tecnológica. Porque obviamente aquellos que tengan más ingresos van a tener mayor predisposición y mayor probabilidad de poder consumir bienes y servicios digitales que aquellos que están en las zonas rurales que no tienen esa disponibilidad. Entonces tenemos una segunda brecha. Esa sería. Perdón por la pregunta. Esa pregunta la hice como profesor de comportamiento y desarrollo organizacional, puesto que estoy viendo que lo que más está costando ahora es que las personas deben desaprender para aprender. No es más. Parece ingeniera.
¿Hay consultas, me parece, por otro lado? Sí, hay algunas consultas. Pero yo también quiero aprovechar a la licenciada Liliana para hacer la consulta, mucho más escuchando en esas perspectivas en las que nosotros hemos estado trabajando y alineando nuestras acciones dentro de la gestión de la institución, y todos de manera conjunta en sus diferentes unidades. Nosotros hemos estado promoviendo, incentivando y buscando las alternativas de accesibilidad tecnológica para los docentes, para los estudiantes. En ese sentido, a través de una primera fase, que son los procesos de capacitación para desarrollar esas competencias tecnológicas, por lo mismo que usted comentaba, el tema de generacional, el tema de un proceso no planificado y adaptado a la educación con excepciones. En este sentido, a nosotros nos gustaría explotar su experiencia y ver a partir de qué acciones o qué incentivos se pueden realizar para poder desarrollar, ¿ya?, o incentivar el uso de las tecnologías dentro de la educación superior. En este caso voy a hablar a nivel general, porque el problema no es de una unidad, es de todo el sistema de formación, y lo estamos viendo, que inclusive un reglamento del Ministerio de Educación ha tardado como 1 o 2, y recientemente y todavía con algunos vacíos para poder entrar a este proceso, entrar en un sistema bien integrado para desarrollar el proceso de la tecnología. Usted ha tenido mucha experiencia en la formación externa, internacional, y nos gustaría que algunas experiencias o prácticas las podamos compartir y que podamos inclusive incorporarlas al tema de la gestión nuestra. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que este es un tema clave, ¿no? O sea, básicamente el contexto en el que estamos es un contexto desafiante para el sistema educativo nacional. Y lo muestra mucho el Ministerio de Educación. O sea, está tratando de liderar este cambio. Obviamente, por las barreras que les comentaba anteriormente, va a ser un proceso. Todo tiene que tener un proceso de planificación, y yo creo que los problemas que tenemos ahorita, tal vez de comentarios o de gente que no se ha podido adaptar tan rápidamente, tienen que ver por el hecho de que esto va a ser un proceso y va a tardar su tiempo en consolidarse. Yo creo que desde mi experiencia en educación internacional, uno de los factores más importantes que le funcionaba, por ejemplo, en otras universidades, es una planificación del material de clase, o sea, replantear la planificación del material de clase para tratar de virtualizar lo que es posible, pero también utilizar plataformas amigables para poder mantener la interacción con los estudiantes. Ahí, por ejemplo, sugiero, es más difícil realizar una conexión con un aula a través de una computadora que realizar una conexión en aula cuando uno tiene al público presente. Eso es básico de que nosotros como seres humanos preferimos interactuar porque somos seres sociales. Entonces, ahí parte importante es utilizar las dinámicas de grupo. Por ejemplo, una de las cosas que veía que utilizaba el sistema educativo en las capacitaciones son plataformas como Mentimeter, como por ejemplo Poll Everywhere y otras plataformas que se las puedo compartir, que son plataformas en las que uno les hace consultas durante la clase a los alumnos para ver cómo está el estado de ánimo, qué opinan, cómo se sienten, para que hagan dinámicas en grupos digitales, etcétera, etcétera. Eso, como en el corto plazo inmediato, ayuda un poco a mantener el ambiente de interés en el aula. Pero en el largo plazo, el mediano plazo, un ejemplo interesante de digitalización de la educación es las plataformas de Coursera y edX, que ellos han planteado desde un inicio el contenido de manera digital, con actividades prácticas en medio, que son como por ejemplo formularios o actividades en los que los estudiantes hacen trabajos puntuales, por ejemplo de videos que ellos mismos se graban respondiendo a un debate, etcétera, para incentivarlos a mantenerse conectados con la clase. Es bastante difícil, obviamente, porque estamos comparando la academia de Estados Unidos, que ya tenía un grado de digitalización alto antes de la pandemia, con un país como el nuestro en el que tratábamos de mantener la academia más tradicional.
pero poco a poco vamos a tener que tornar ciertas materias que son, por ejemplo, las de habilidades blandas, como mencionaba el licenciado, pudiéramos hacerlas a través de este tipo de plataformas, o crear nuestra propia plataforma en vez de Coursera edX. MIT puso MITx, UARMX, que es básicamente una plataforma nuestra que tenga el sello de la Facultad Moreniano, el sello de la universidad que sea moreniano, y que los estudiantes, por ejemplo, si quieren hacer un curso diplomado, lo pueden hacer, ya empiezan a inscribirse de esa manera, ir viendo, por ejemplo, los resultados de satisfacción de los docentes, ir moviéndolos para que los que ya tengan las habilidades digitales puedan adaptarse a ese tipo de ofertas lo más rápido posible, y con los otros trabajar en el proceso de digitalización de a poco. Ahora, hay ciertas materias que sí o sí van a quedar en aula, porque son materias que sí necesitan interacción, y posterior al nuevo normal vamos a tener que retomar, por ejemplo, las materias que son en laboratorio, las materias que son matemáticas. Yo he dado una materia en pizarra, matemática en Zoom, y la verdad es difícil, ¿no? Si uno no escribe bien en pizarra, escribir en Zoom es bien difícil, porque hay una pizarra también ahí, y la verdad nos desafía a todos, sin importar la generación, nos desafía a todos, pero es un proceso. Ahí lo que sugiero es tratar de ver esas plataformas y crear nuestra propia plataforma con Celio Moreniano, y que también los estudiantes se sientan parte del proceso, ¿no? Que puedan participar, que puedan interactuar, y que entiendan también desde sus hogares que nos están viendo que los profesores están haciendo todo lo posible por seguir manteniendo la educación que les brinda la universidad a través de las redes, dentro de este contexto tan difícil en el que está pasando no solo nuestro país, a nivel mundial. Mire, licenciada, muchísimas gracias. Voy a retomar la última parte que usted decía, y creo que esto es un llamado a un poco la conciencia de cada uno de nuestros dos estamentos. Uno, por el esfuerzo, el compromiso que están haciendo y es loable el tema de poder cumplir la función docente, porque al fin y al cabo el perjudicado es el que está formándose, ¿no? Entonces estos esfuerzos son unos esfuerzos adaptativos también para el docente, pero también debe ser un compromiso y ser resilientes, como lo decíamos en el tema del estudiante, porque es un compromiso con él mismo, son sus objetivos personales. Y esa combinación es como autoridades, no solamente a nivel de la facultad. La verdad es que yo siempre insto a que todos como autoridades, quienes somos responsables de delinear y hacer en perspectiva la dirección de la institución, trabajemos de esa manera conjunta, y por encima de cualquier otro factor debe primar el bien común, y esto es la academia. Y la verdad es que este es un proceso de aprendizaje adaptativo de ambos estamentos, tanto para el estudiante, que evidentemente tiene limitaciones, y ese es el trabajo que también debemos hacer. Licenciada, la verdad es que vamos a comprometerla para hablar de estos temas más amplios, y tener un tema de aportes y tanto para los estudiantes como para los docentes. La verdad es que por el tiempo solamente no nos queda más que felicitar y también transmitirle las felicitaciones de los diferentes docentes que han estado interactuando, tema de la profesora María Elena Valverde, Rosemary Terán Electo y otros profesores, quienes felicitan el tema de su participación, y para nosotros manifestarles también el agradecimiento. Asimismo, aprovechan también para preguntar por dónde se va a transmitir el curso de blockchain, que está promocionando, que lo decía en la última exposición, y invitarla porque aquí hay una solicitud que se hace para ver, poder tener a través de usted un conversatorio, una exposición acerca del e-commerce para las pequeñas y medianas empresas, y cómo llevarla a la digitalización. Entonces, si usted ve, hemos hablado de las perspectivas académicas, pero sin embargo, estamos viendo que esta demanda en el tema de las empresas es importantísima. También
los mismos estudiantes dice, el emprendimiento juvenil debe ser más digitalizado o virtuales. Me gustaría, para cerrar, poder responderle a Juan Gabriel Tapia Molina ese aspecto, esa inquietud que tiene estudiante de la facultad. El emprendimiento juvenil debe ser más digitalizado o virtual. Nos gustaría, para poder cerrar, estimada licenciada, las inquietudes que tienen los que están participando en esta transmisión. Muchas gracias, Elisa, por las consultas. Y primero responderle la primera pregunta. El seminario de blockchain es completamente gratuito, como les comentaba. Se va a transmitir hoy en vivo por las redes de Santa Cruz Innova. Si nos pueden buscar, somos el Departamento de Innovación de la Cámara de Industria y Comercio de Caínco. Completamente gratuito, estamos dando estas capacitaciones formativas cada mes para aquellos que estén interesados en aprender, en explorar, hacer doble clic en estas áreas de tecnología emergente, que nos sigan en Santa Cruz Innova en las redes sociales, y ahí van a poder tener acceso gratuito al seminario. De acuerdo al segundo aspecto que me comentaba, con gusto podemos hablar de e-commerce. De hecho, les puedo hacer llegar los últimos estudios que se ha hecho de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, que está en La Paz, que nos hizo un análisis de la economía digital, que básicamente también podemos invitar a algunos de los emprendedores. Me gustaría, y aprovecho el espacio con nuestra decana, tenemos emprendedores de nuestra aceleradora de negocios de Caínco, que es InnovaApp, que son emprendedores de base digital, que pudieran, incluso jóvenes, algunos egresados de nuestras diferentes facultades morenianos, de nuestra universidad, que pudieran comentarles sobre sus emprendimientos a los futuros emprendedores, vamos a decirle así a los estudiantes, porque creo que hay que empezar a enfocarlos, que tienen que también tener la opción de emprender. A los futuros emprendedores, con gusto podemos organizar un conversatorio con ellos, que les comenten cuáles son sus emprendimientos o startups, y los inspiren también a ser futuros startuperos o emprendedores. Y frente a la última consulta que nos decía el joven estudiante, considero que el emprendimiento joven, desde donde sea que lo enfoquemos, tiene que apuntar a resolver la necesidad que tiene nuestra población. Hay un aspecto súper clave en el desarrollo de un modelo de negocio, es que la innovación no la determina quién la hace, sino quién la consume. Es demand driven, como decimos, está guiada por la demanda. Entonces nosotros, en lo que querramos que emprender, tenemos que descubrir, estudiar bien un mercado y qué es lo que le duele a ese cliente y cómo con mi servicio o producto yo puedo resolverlo. Si lo tengo que resolver de manera digital, lo resuelvo con un proceso digital, pero si puede hacerse de otra manera, también es un emprendimiento válido porque resuelve el problema de nuestra sociedad. Eso, básicamente, con eso agradecerles las consultas y la invitación nuevamente. Es un gusto siempre para mí compartir con mi aula mater, con mi universidad, con aquellos profesores que han sido parte protagónica de mi formación. Bien, estimada licenciada Liliana, quiero ya cerrando este panel que hemos desarrollado, darle las gracias a nombre de la Universidad, de la Gabriel René Moreno, de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales, ese cariño que usted le tiene a la carrera también de Economía, y todas aquellas con las que siempre ha compartido con su tiempo, su conocimiento. Muchísimas gracias, licenciada, y comprometerlas para poder seguir trabajando, apostando y ante todo fortaleciendo el proceso de formación de nuestros estudiantes. También quiero saludar y quiero despedirme al licenciado Jaime Carlos Orbene, un docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que también ha gestado proyectos a nivel interno que nos ha permitido fortalecer y también ir innovando y reinventándonos, como nos decía nuestro concepto dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, en estos procesos formativos. Y la verdad es muy loable encontrar profesionales que se atreven a promover el cambio, se atreven a reinventar la academia, que es un espacio donde se debe discutir desde la teoría a la práctica en estas innovaciones. Muchísimas gracias, licenciado Orbene, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Juanita. Gracias a todos ustedes por la invitación. Bien, estimado público, nos despedimos.